Vamos a comenzar entonces la clase porque hoy sí que está un poco apretadita ya que vamos a tener, ¿no? El objetivo de poder realizar un resumen de las dos unidades que van a entrar en este segundo examen, ¿no? De la materia de historia. Lo que es el tema 4, la historia de Bolivia, y el tema 5, que es la historia de Santa Cruz. Entonces voy a comenzar con el repaso de lo que es todo el tema 4. Y voy a ser un poco rápida para que me pueda dar el tiempo, entonces no voy a entrar en muchos detalles en algunas cosas. Buenas tardes a todos, para que podamos repasar así la historia 4 y 5, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Bueno, comencemos entonces con el conteo, resumen rápido de lo que es la historia de Bolivia, ¿no? La historia de nuestro país. Que nuestro país nace, ¿no? A la vida independiente en 1825, después de un largo proceso de una guerra de independencia contra la corona española. Bueno, entonces, tanto la historia de Bolivia como la historia de Santa Cruz, siempre debemos de dividirla en etapas. ¿Cuáles son las etapas para que sea un mayor y fácil estudio para ustedes? Lo que es la época preincaica, que es, ¿no?, la vivencia de todos los pueblos indígenas originarios o las culturas que se establecieron en nuestro territorio boliviano antes de la llegada de los españoles. El segundo elemento que tienen que tener identificado es la etapa colonial, ¿no? En la historia de Bolivia se va a llamar la audiencia de Charcas, porque así nos llamábamos durante la época colonial. El tercer elemento es la independencia o la guerra de la independencia, y por último, ¿no?, la vida republicana, ¿no?, siendo ya un país. Entonces comencemos este conteo con los pueblos originarios o lo que es preincaico. Entonces aquí vamos a dividir a nuestras culturas de nuestro país en las culturas andinas y las culturas del oriente. Dentro de las culturas andinas, rescatamos a las primeras culturas más antiguas, que son la Vizcachani, la Huancarani y la Chiripa. Después y posterior llega la civilización Tiwanaku, que es considerada la cultura madre de Bolivia, ¿no? Y la cual se tiene datos que es la cultura que eh, ha tenido la duración más larga, ¿no? De todas las culturas que se han establecido en el territorio boliviano. Debido a eso es que ha pasado por varias fases, ¿no? Una fase, aquí está, ¿no? Una fase aldeana, una fase urbana y una fase imperial. Y en la fase, cuando está cumpliendo la fase imperial, es cuando llega la desaparición de civilización Tiwanaku, ¿no? Ha tenido la civilización Tiwanaku eh, desarrollo importante, imponente, sobre todo en la parte arquitectónica, que es la que se rescata hasta el día de hoy, ¿no? Después de la desaparición de la civilización Tiwanaku, llegan los señoríos collas, que nosotros los conocemos como los collas Guaymara. Luego vienen, ¿no?, el imperio inca, cuando dominan a estos collas Guaymara y les imponen idioma, les imponen religión, ¿no? Cuando llega el imperio inca se establecen en hartos territorios, ¿no? Y en el territorio boliviano va a llamarse Colla Suyo, ¿no? Porque recordemos que el imperio inca en esas épocas se llamaba Tahuantinsuyo, dividido en 4 suyos, ¿no?, que eran Collasuyo, Chinchansuyo, Intinsuyo, y en La Paz, lo que es ahora el territorio andino, se llamaba Collasuyo. Había una jerarquización, ¿no? Habían clases sociales. Dentro de todas estas clases sociales, la clase más importante dentro de los incas era, por supuesto, el inca, que era, entre comillas, el hijo del dios Inti o dios Sol, ¿no? Ustedes saben que ellos rendían culto a el Sol. La base de la economía de todos los incas era los ayllus. Bien, ahora, esos son todos los pueblos que se establecieron en la parte andina, ¿no? Y un dato importante que sí o sí tenemos que rescatar es que cuando este imperio inca se quiso conquistar en realidad el territorio oriental,
fue detenido por la cultura chiriguana, ¿no? Entonces, debido a eso es que los incas no llegaron hasta territorio oriental. Bueno, hablando ahora de todo lo que es la parte oriental, vamos a rescatar tres, eh, vamos a agruparla, ¿no? Las culturas en tres etnias, lo que son la moxitania, la chiriguania y la chiquitanía, ¿no? Entonces, dentro de la moxitania, que son los mojeños, ¿no? Rescatamos pueblos como Mojos, Baures, Cayubabas, Itonamas, Movimas y Canichanas. Estos pueblos que acabo de nombrarles, o cultura, viven sobre todo en el departamento del Beni, ¿ya? Luego viene la parte de la chiquitanía, ¿no? Aquí ya conocemos, muy conocidos por todos nosotros, ¿no? San Rafael, Concepción, San José de Chiquito, San Ignacio, ¿no? Y así sucesivamente. Luego están los chiriguanos, ¿no? Que son de origen de guaraní, un pueblo muy guerrero, ¿no? Su nombre significa mestizo y como volvemos a decir, los chiriguanos son los que no permitieron que el imperio inca se extienda. Entonces, hemos visto los pueblos originarios que se establecieron en nuestro territorio nacional antes de la llegada de los españoles. Entonces, ¿quiénes habían? La parte andina, Chiripa, Huancaranis, Vicachanis, los Tiwanakus, luego llegaron los Collas y por último los Incas. Y en la parte oriental, ¿quiénes están? Los mojeños, los chiquitanos y los chiriguanos. Estos son, por supuesto, grupos porque dentro de ellos hay varias culturas, ¿no? Ahora, algo que rescatamos dentro de las culturas orientales es que son muchísimas y cada una de ellas habla un idioma distinto, ¿no? Entonces, esas son las culturas entonces que se establecieron, que vivían antes de la llegada de los españoles. Vivían, pero al día de hoy muchas de ellas todavía continúan, ¿no? Porque han sabido, ¿no? Pasar de generación en generación. Pasemos al segundo elemento dentro del conteo de la historia de Bolivia y ahora tenemos que hablar la parte colonial, ¿no? Es decir, cuando los españoles llegaron a nuestro territorio y fueron ocupando, ¿no? Ahora, el territorio que hoy se llama Bolivia, durante la época colonial se llamaba la Audiencia de Charcas, ¿no? ¿Qué era la Audiencia de Charcas? Era un tribunal de justicia que fue creado en 1559 y que era, ¿no? Dependiente del Virreinato del Perú. Ahora, en la vivencia de esta Audiencia de Charcas existieron dos principales ciudades. Una que fue La Plata o Chuquisaca, que se convirtió en la capital de la Audiencia de Charcas y continuó siendo capital hasta que se convirtió en república. Y la segunda ciudad importante creada, ¿no? En 1545 fue, ¿no? Fue Potosí. Pero Potosí, ¿por qué fue fundada, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Por qué tuvo la relevancia importante? Porque en 1545 Diego Hualpa descubre que hay un cerro y dentro de este cerro hay inmensas cantidades de plata y oro, ¿no? Por lo tanto, desde ese momento, la corona fija sus ojos en esta ciudad y la convierte en su momento en la más poblada del mundo porque empezaron a llegar, ¿no? Los empresarios a querer explotar esta plata para llevársela, ¿no? Otras, por supuesto, ciudades posteriormente fueron yendo a ser fundadas. La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Oruro y Trinidad. Ahora, la economía en la Audiencia de Charcas va a girar en torno a qué? A la explotación de esta plata que había sido descubierta, ¿no? Lancemos datos importantes. Fue considerada y convertida en la ciudad más poblada del mundo, ¿no? Todo el mundo se vino a vivir a esta pequeña ciudad. Debido a las inmensas cantidades de plata que sacaban, la corona decidió crear una casa de la moneda en 1573, la única en América, ¿no? Y España. Y en este proceso de explotar plata,
se dio el llamado proceso del Quinto Real, ¿no? Que era el Quinto Real, era el permiso que le concedía la corona española a los empresarios para poder explotar la plata, pero los empresarios del 100% que sacaban le tenían que dar sí o sí el 20% a la corona, ¿no? Entonces, a eso se llamaba el procedimiento del Quinto Real. Tanta era la cantidad de plata que se sacaba de estos centros mineros, ya que necesitaron muchísima mano de obra. Entonces, a los primeros que van a explotar van a ser a los indígenas campesinos, ¿no? Para que puedan explotar bajo el sistema de explotación que se llamaba la mita, ¿no? Ya sabemos qué es la mita, ese trabajo obligatorio donde los hombres entre 18 y 50 años debían trabajar durante un año, ¿no? Ahora, a esto se sumó que trajeron esclavos desde África para que puedan explotar, pero no llegaron a aclimatarse, entonces los mandaron a los obrajes de los yungas. Por eso es que después, posteriormente, en la fusión, nace, ¿no? Esa cultura afro-boliviana. Durante este proceso de explotar en las minas a los indígenas, muchos sufrieron violencia, ¿no? Esclavitud, muerte y todo lo que se pueda considerar infrahumano. Continuemos, ¿no? Continuemos. En 1776, entonces, nosotros, que éramos la audiencia charca, dejamos de depender del virreinato del Perú y pasamos a manos ahora del virreinato de Buenos Aires. Ahora, nuestra audiencia de charcas estaba conformada por 4 intendencias. La Intendencia de la Paz, La Plata, Potosí y Santa Cruz. Ahora, hablando de nuestra vida dentro de las expresiones culturales, educación y todo eso, hubo un importante avance ya que se construyó la Universidad San Francisco de Javier Chuquisaca, que se convirtió en su momento en el centro más importante académico, ¿no? En la actualidad, esta universidad funciona en la capital, o sea, en Sucre, y es una de las universidades más reconocidas a nivel de estudios de medicina. Y eso es entonces la vida durante la época colonial. Ahora voy a cerrar esta diapositiva y voy a abrir la siguiente. Bien, bueno, entonces eso fue el conteo de lo que fue la época colonial en Bolivia, ¿no? O sea, si podemos decir es que realmente nuestra vida giraba en torno en ese momento de la explotación de la plata. Esa fue la única relevancia que tuvimos, ¿no? Para los españoles. Y posterior a eso, pues vamos a pasar al siguiente elemento dentro del conteo de la historia boliviana, que es la Guerra de la Independencia, ¿no? Ahora, la Guerra de la Independencia tiene mucho que ver con la Guerra de la Independencia de América y también la Guerra de la Independencia de Santa Cruz, ¿no? Son acontecimientos interlazados, ¿no? Interlazados porque ocurrieron en las mismas situaciones, años, fechas y todo, ¿no? Entonces, mucho de lo que les voy a contar ahorita, por supuesto que lo hemos llevado también durante el conteo de la Guerra de la Independencia de América, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? En 1808 España estaba invadida por Francia, encarcelan al rey que era el rey de España, que era Fernando VII, ¿no? Entonces, todo eso que estaba pasando va a ser muy bien aprovechado por quienes, por los americanos, criollos y mestizos, que van a decidir, ¿no? Aprovechar esa situación que estaba pasando en España para comenzar a levantarse. El primer grito libertario que se va a dar en nuestro territorio va a ser el 25 de mayo de 1809 en Sucre.
Un mes después, el 16 de julio, se va a dar en La Paz, ¿no? Pero estos levantamientos libertarios o gritos libertarios van a ser reprimidos por quienes, por los eh, realistas que todavía querían mantener el poder del rey. Ahora, si bien estos levantamientos que se iniciaron independistas en 1809, les contaré que años más antes ya hubieron levantamientos por parte de los indígenas, que fueron los principales violentados, ¿no? Con la llegada de los españoles. Recordemos tres, tres levantamientos liderados por campesinos indígenas. El primero en 1778 por Tomás Catari, en 1780 por Tupac Amaru, y uno de los más recordados que fue en 1781 por Tupac Katari, ¿no? Que como vemos en la imagen fue, ¿no? Fue apresado y luego desmembrado en la plaza como muestra de que todo aquel que se levantase contra la corona y el rey, esa iba a ser su suerte, ¿no? Continuamos entonces con el desarrollo de lo que es la Guerra de la Independencia y vámonos ahora a 1810. En 1810 se inicia entonces aún con más fuerza, ¿no?, esta guerra, porque ya nosotros estamos dependiendo de qué virreinato, del Virreinato de la Plata, ¿no?, que es ese de Buenos Aires. Entonces, desde Buenos Aires, eh, ellos van a ser los primeros que se van a liberar del poderío español. Esperemos un ratito, por favor, que mis cables se están moviendo. Entonces, el Virreinato de la Plata o Buenos Aires va a ser el primero que va a liberarse de la presencia española. Entonces, desde ahí van a empezar ellos a ayudar a las otras naciones para que se puedan liberar. Es decir, a uno de los que ayudaron fue a nosotros, o sea, a la audiencia de Charcas. Entonces, de ahí salen ejércitos argentinos o patriotas argentinos y, por ejemplo, en 1810 se da el grito libertario en Cochabamba. En 1810, el 24 de septiembre, se da en Santa Cruz de la Sierra. Por eso es que nosotros el 24 de septiembre recordamos nuestro grito libertario. Luego en Potosí y otra vez en La Plata, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Formamos juntas de gobierno. ¿Qué son las juntas de gobierno? Son como gobiernos paralelos a los gobiernos que estaban instalados desde la corona. Pero ¿qué pasaba? Allá al frente había un virreinato del Perú que era como el poderío máximo de la corona española. Y de ahí, del Perú, salían ejércitos a reprimir, ¿no? A reprimir a todo que se levantase. Entonces van a llegar todos estos ejércitos del Perú y van a empezar a reprimir a estos ejércitos argentinos, ¿no? Porque los argentinos enviaron acá a la audiencia de Charcas tres ejércitos. Uno que fue al mando de Castelli, el otro al de Belgrano y el último de Rondeau. Entonces estos tres ejércitos salieron a apoyarnos, pero el virreinato del Perú los derrotó, ¿no? Porque era supremo, sobre todo en armamento y en milicias. Continuemos. Entonces, los patriotas argentinos, quienes siempre nos habían ayudado, fueron derrotados, ¿no? Luego de esto, empezamos un proceso de guerrillas internas. ¿Qué quiere decir? Que fueron guerrillas aquí de la audiencia entre, ¿no? Entre americanos contra los españoles. Ya, o sea, ya no teníamos la influencia de los argentinos ni tampoco de los peruanos. Ahora, eran unas guerrillas internas, ¿no? Que empezaron entre 1815 y 1822. Ahora, ¿qué va a pasar? Recordemos un poco de la historia de América, ¿no? Hubieron desde tres zonas empezaron a salir, ¿no? Ejércitos libertadores a ayudar, ¿no? Si bien el primer ejército que nos ayudó a nosotros fue el ejército argentino, luego empezaron a salir otros. Por ejemplo, empezaron a salir desde Venezuela. Entonces, desde Venezuela empezaron a liberar, pues, ¿no? Venezuela, Colombia, Ecuador, ¿no? Por ejemplo, salieron desde México y desde México empezaron a liberar todo lo que es
México, Centroamérica, ¿no? Salieron de Buenos Aires y ellos se liberaron por completo, ¿no? Ahora, ese ejército colombiano que había salido, ¿no? Empezó a liberar, ¿no? A Ecuador, empezó a liberar a Colombia, empezó a liberar a Venezuela, liberó a Perú, solamente faltaba solo eh, un solo territorio que faltase liberar, ¿no? ¿Cuál era? La audiencia de Charcas. Es decir, nosotros, los bolivianos, éramos el único territorio que no había sido liberado. Absolutamente todos habían logrado su independencia. Pero cuando lleguen estos ejércitos eh, liderados por Simón Bolívar y por Antonio José de Sucre, van a enfrentarse con estos realistas y se va a dar una última batalla. ¿Cuál va a ser la batalla que va a definir nuestro éxito en la guerra de la independencia? La batalla de Tumula. Finalmente, el 6 de agosto de 1825, nos proclamamos independientes. Ganamos gracias a que estos ejércitos colombianos llegan, ¿no? Y derrotan a los realistas. Pero yo les vuelvo a decir, no debemos olvidar que antes de que lleguen estos ejércitos colombianos, quienes más nos ayudaron también fueron los ejércitos auxiliares argentinos. Y bueno, empieza la creación de esta nueva república que se va a llamar Bolivia en honor a Bolívar y la capital se va a llamar Sucre, ¿no? En honor al mariscal Antonio José de Sucre. Se crea la Constitución Política del Estado, se crean los tres órganos ejecutivo, legislativo y judicial, bandera y escudo. Entonces, esta nueva república nace a la vida independiente con una extensión territorial de 2.300.000 kilómetros cuadrados y tan solo está compuesto por 6 departamentos. En la posterioridad van a empezar a crearse o anexarse otros departamentos. El primer presidente será Simón Bolívar, el segundo presidente va a ser Antonio José de Sucre. Durante el gobierno de Antonio José de Sucre, Tarija, que pertenecía a Argentina, va a dejar de pertenecer a este país y va a convertirse en el séptimo departamento de Bolivia. Pasemos al tercer presidente. Este va a ser Andrés de Santa Cruz. Si rescatamos de cada uno de los presidentes para que no sea muy largo, es que durante el gobierno de Andrés de Santa Cruz se crea la Confederación Perú-Bolivia, ¿no? O Perú-Boliviana, que buscaba la consolidación de los territorios peruanos y bolivianos como una sola nación, que después de mucha crítica la consolidó, pero después de 3 años la tuvo que disolver. Luego de esta presidencia llega el cuarto presidente, que va a ser José Miguel de Velasco. Durante el gobierno de José Miguel de Velasco, el ejército peruano va a invadir a Bolivia, pero van a ser derrotados. Luego del gobierno de Velasco va a llegar el gobierno de Vallivian, y en el gobierno de Vallivian deciden partir a Santa Cruz y crean el octavo departamento, que es el Beni. Entonces ya saben, si les preguntan, ¿en qué gobierno se da la creación del departamento del Beni? Ustedes responderán en la presidencia de Vallivian. Ahora, después de estos 5 periodos de gobierno, ¿no? 5 gobernantes, ¿no? Nuestra vida va a girar en torno a las plata, hasta a lo último que quedaba de la mina, ¿no? De las plata, porque los españoles se habían llevado ya la mayor cantidad de plata, ¿no? Entonces, después de la plata, se va a descubrir que en el departamento del Beni existía la goma elástica, ¿no? Entonces, va a empezar, ¿no? La explotación de la goma elástica. En los políticos vamos a vivir inestabilidad, ya que vamos a empezar a enfrentar guerras con los vecinos países, que por si acaso esa es la siguiente diapositiva que vamos a ver en un momento.
Bueno, entonces estamos viendo ese periodo, ¿no? De inestabilidad política, ¿no? De nuestro país, porque está como que recién consolidándose, salir de esa guerra, salir de ese manoseo que ha tenido con la corona española y tal. Y entonces, en la anterior diapositiva yo le decía, va a vivir una inestabilidad política porque va a empezar a enfrentarse con los vecinos países. Entonces, ahora vamos a ver las pérdidas territoriales. Nuestro país, que había nacido con 2.300.000 kilómetros cuadrados, al día de hoy solamente cuenta con la mitad de ese territorio. Hemos perdido territorio por dos situaciones. Por ceder por tratados diplomáticos a cambio de algo y por las tres guerras que hemos afrontado con vecinos países. ¿Cuáles son las cesiones de territorio que hemos otorgado a través de tratados? 5. La Puna de Atacama cedida a Argentina. Mato Grosso cedida a Brasil. Parte del Acre cedida a Brasil. El Chaco Central cedido a Argentina. Y Purus o Apolobamba cedido a Perú. Entonces, ¿a quién cedimos? Argentina, Brasil y Perú. Ahora, pasemos a las guerras que hemos atravesado. Tres guerras: Guerra del Pacífico, Guerra del Acre y Guerra del Chaco. La Guerra del Pacífico, nuestro contendiente es Chile, comprendido entre 1879 hasta 1884. ¿Cuáles son las causas? La explotación del guano y salitre que explotaba Chile en territorio boliviano, que después de un alza empezaron, ¿no? Después de un alza monetario, empezaron los enfrentamientos entre los dos países, ¿no? Porque Chile invade Bolivia, mete todo su poderío, todo su ejército, que era superior al de Bolivia, luego ingresa Perú a apoyar a Bolivia, entonces se da una guerra, una triguerra, ¿no? Que finalmente nosotros fuimos derrotados en todas las batallas y decidimos salir de la contienda. Todavía Perú, ¿cuál va a ser Perú? La última batalla que nosotros vamos a perder y finalmente decir salir de esta guerra, la batalla del Alto de la Alianza. Pero aún después de esto, Perú se va a quedar todavía a pelear con Chile y finalmente Perú también pierde contra Chile. ¿Cuál es la consecuencia de esta guerra del Pacífico? La pérdida de nuestro litoral boliviano. O sea que perdimos Antofagasta, Tocopilla, Mejillones, Calama, ¿no? Y por la otra parte, Perú pierde Tacna, ¿no? Pierde Arica, no, Arica pierde, ¿no? Entonces, ese es el resumen de esta guerra del Pacífico. Ahora, cada vez que hay una guerra y hay su fin, el fin de la guerra es un tratado. En la guerra del Pacífico se va a llamar el Tratado de Paz de 1904. Ahora, la guerra del Acre nos enfrenta con el país de Brasil, que va a comprender entre los años 1899 a 1903, ¿no? Como ven ahí en la imagen, toda esa parte verde arriba de lo que hoy es Pando era nuestro Acre boliviano, que este Melgarejo en 1867 se lo dio la mitad por un tratado. Y luego los brasileros van a invadir ese otro círculo que ustedes ven en la imagen. ¿Por qué invaden y por qué se estalla esta guerra? Por el acre, o sea, el caucho que se encontraba en este territorio. ¿Por qué era tan apetecible el caucho? Porque el caucho es vendido al exterior, porque es la materia, es uno de los elementos para la materia prima de las gomas, ¿no? O las llantas, vamos a decirlo así, ¿no?
Ahora, en esa otra mitad que usted veía antes de que Brasil nos invada, ahí estaba trabajando una empresa cruceña que estaba siendo dirigida por Nicolás Suárez. ¿Quién era Nicolás Suárez? Era un empresario cruceño que tenía su propio ejército y que cuando Brasil invade, él es el único que va a contener esta invasión, ya que nuestro ejército de la paz que se encontraba allá se tardó muchísimo en llegar y hasta eso nos ganaron. Finalmente, damos por fin esta guerra por la vía diplomática, firmando el Tratado de Petrópolis en 1903, cediendo así y perdiendo así el total de todo nuestro acre boliviano. Y pasemos a la última guerra, la guerra del Chaco, ¿no? Entonces esta guerra nos va a enfrentar con el país de Paraguay, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el principal motivo? El petróleo que se encontraba en esta zona desértica del Chaco. Entonces, éramos los dos países más pobres de Sudamérica, entonces cada uno veía en este territorio como la forma de salir de esas pobrezas, ¿no? Por lo tanto, vamos a empezar a enfrentarnos entre 1932 y 1935. Y a pesar de que fue una guerra un poco corta, va a ser de las más sangrientas, ¿no? Van a morir 50.000 hombres, van a haber 25.000 prisioneros de guerra. Las condiciones son muy difíciles, ya que es vamos a decirlo así, es desértica, pues, ¿no? Es desértica, es árida, el clima es intenso, el calor, no hay agua, entonces ese también va a ser un factor para que mueran muchos soldados. Finalmente, perdemos de nuevo y vamos a firmar el Tratado de Paz, Amistad y Límites en 1938, cediendo nuestro Chaco a Paraguay. Entonces, esos son los tres territorios que nosotros hemos afrontado durante estas tres guerras. Bien, ahora una guerra más vamos a tener, pero ahora esta guerra va a ser una guerra interna, una guerra entre bolivianos, una guerra que se llamó la guerra civil. La guerra civil es un enfrentamiento entre los federalistas paceños y los conservadores chuquisaqueños. ¿Cuál es el motivo? Que los federalistas paceños llegaron a Sucre y se llevaron la sede de gobierno a La Paz. Porque hasta esa época, la ciudad de Sucre, capital de Bolivia, era la sede de gobierno. Un ratito, por favor. Era la sede de gobierno. Entonces, llegan estos federalistas paceños acompañados de aymaras al mando de Zárate Vilca y se enfrentan contra la ciudad de Sucre, llevándose la sede de gobierno a La Paz, y esta sede de gobierno funciona en La Paz desde esa época hasta el día de hoy, ¿no? Y lo paradójico de esta historia es que esos federalistas paseños que supuestamente dijeron, ¿no? Eh, hay que, hay que descentralizar todo el poder que tiene Sucre a otros departamentos cuando se llevan, ¿no? Cuando se llevan la sede de gobierno a Sucre, se vuelven a convertir en conservadores y centralistas, ¿no? Entonces, por eso les digo que es paradójico. Esta guerra civil se da entre los años de 1898 y 1899. Entonces, desde 1899 hasta el día de hoy, la sede de gobierno está en La Paz. A ver, luego de estas guerras que hemos atravesado, guerras con países, guerras internas, van a venir las épocas liberales. Entonces, nuestra economía va a dejar de depender de la explotación de la plata y va a convertirse en
caracterizada por la explotación del estaño, que va a estar siendo liderizada por los varones del estaño. ¿Quiénes eran los varones del estaño? Patiño, Xochitl y Aramayo. Durante esta época posterior a la guerra civil, la parte andina se va a empezar a modernizar. ¿Por qué? Porque obviamente la sede de gobierno se lo han llevado a La Paz, entonces La Paz va a empezar a construirse vía férrea, caminos que lo conecten con otros departamentos y así sucesivamente. Pero, sin embargo, el oriente boliviano va a estar todavía un tanto olvidado. Bueno, sigamos entonces con el conteo de los gobiernos. Llega el gobierno de David Toro y durante el gobierno de David Toro se crea YPFB. Llega el gobierno de Germán Bush y durante el gobierno de Germán Bush se crea el departamento de Pando. Otro dato importante, igual que dentro del gobierno de Germán Bush, se construye el ferrocarril que vincula Santa Cruz con Argentina y Brasil. Llega el gobierno de Villarroel y durante el gobierno de Villarroel se va a abolir el pongüeaje, ¿no? Que el pongüeaje era así como una forma más de explotar a los indígenas. Y aquí se van a empezar a dar las primeras protestas contra los varones del estaño. ¿Por qué protestaban contra los varones del estaño? Porque la gente no quería que el estaño, siendo un recurso natural de los bolivianos, sea explotado por empresas privadas. Querían que lo exploten los mineros. Ahora voy a abrir la siguiente diapositiva. Bueno, esta es la última diapositiva de lo que es la historia de Bolivia. Bueno, entonces estamos viviendo una época consecuencia de la guerra civil. La gente está así como que choqueada por el tema de que se han llevado la sede de gobierno a La Paz. Luego de eso viene la explotación de los recursos de estaño por parte de los varones. Los mineros están enojados, la gente está como que enfrentando una crisis política sobre todo, y entonces se va a dar el inicio de la revolución de 1952. Esta revolución de 1952 es liderada por Víctor Paz Estenssoro y por el partido político del MNR, ¿no? En abril de 1952. Ahora, esta revolución va a ser un cogobierno entre el MNR y la COP. La COP, que eran los que antiguamente estaban pidiendo que se le quite el poder a esos varones del estaño. Van a haber 4 grandes transformaciones durante esta revolución de 1952. El voto universal, que todas las personas pueden votar sin discriminación, solamente que deban tener 21 años. La nacionalización de las minas. Adiós, varones del estaño, y se va a crear la Comibol. La Comibol entonces dirá que las minas van a pasar nuevamente a manos del Estado y los mineros serán empoderados. La reforma agrícola acaba con el latifundio. Quiere decir que todo territorio o grandes extensiones de tierra que no sean usadas para una función social serán revertidas y redistribuidas a las personas que sí lo necesiten. Y por último, la reforma educativa, que establece que se debe enseñar obligadamente a todos los niños la enseñanza primaria. Entonces, esas son las 4 transformaciones de la Revolución del 52. Voto universal, nacionalización de las minas, reforma educativa y reforma agraria. Ahora, durante el gobierno igual de Víctor Paz Estenssoro en esta revolución del 52, se da la construcción de la carretera Santa Cruz-Cochabamba y por fin comienza la vinculación de Santa Cruz con el resto de los demás departamentos. Ahora, esta revolución que comenzó en 1952 con Víctor Paz Estenssoro va a concluir en 1964 cuando se inicie las dictaduras en nuestro país.
Entonces, las dictaduras en nuestro país van a durar entre 1964 y finalizarán en 1982. El primer gobierno de dictadura es el de René Barrientos Ortuño. El segundo gobierno de dictadura será el de Siles Salinas. Luego viene el gobierno de Alfredo Obando, perdón. Luego viene el de Juan José Torres. Y luego viene el primer gobierno de Hugo Banzer Suárez en dictadura, 1971. Porque luego lo vamos a ver a Hugo Banzer Suárez en un segundo periodo de gobernancia, pero ya en vía democrática. Ahora, ¿qué podemos rescatar? Bueno, no vamos a rescatar. ¿Qué podemos decir de este gobierno de Banzer? Acabó con la universidad, la cerró, acabó con la autonomía, con las libertades civiles, con los partidos políticos, con los sindicatos. Y les cuento que eso es un común denominador en todas las dictaduras. No permiten, ¿no?, la generación de partidos políticos, cierran los congresos porque no necesitan diputados, senadores, no te permiten que te movilices en las calles porque sos preso ese minuto. Luego del periodo de gobernancia dictadura de Hugo Banzer Suárez, vamos a vivir un periodo peor de inestabilidad, porque entre 1978 y 1982 van a haber 9 gobiernos. Juan Pérez Abún, David Padilla, Walter Guevara, Alberto Natush, Lidia Gayler, la primer presidente de Bolivia, mujer, Luis García Mesa, Celso Torrelio y Guido Vildoso. Es decir, entraba un presidente y automáticamente a los meses ya le estaban dando de baja y entrando otra dictadura. Entonces era dictadura tras dictadura y tras dictadura. De todos los que le acabo de nombrar, la dictadura más violenta va a ser de la de Luis García Mesa. Todas las dictaduras son liderizadas por militares. Ahora, en 1982 finaliza, ¿no?, las dictaduras en nuestro país y va a entrar el retorno a la democracia con el presidente Hernán Siles Suazo, ¿no? Y su vicepresidente va a ser Jaime Paz Zamora. Va a haber una inestabilidad, no va a poder y va a renunciar. Llaman a elecciones, en estas elecciones van, ¿no?, a las comisiones electorales, gana Banzer, pero no lo van a dejar gobernar, ya que él había sido parte de la dictadura, y entonces va a asumir la gobernancia Víctor Paz Estenssoro. Cuando asume este gobierno Víctor Paz Estenssoro, Bolivia estaba en una crisis total, lo cual para sacar de esta crisis va a promulgar el 21060, que era reducir gasto público, déficit fiscal, incrementar el precio de los carburos y va a lograr que se dé una estabilidad económica y política en nuestro país. Van a surgir también partidos políticos populistas como el de UCS, con Más Fernández, con DEPA, Carlos Palenque, igual el MRTK. Luego viene el gobierno, ¿no?, entre 1989 y 1993, cuando asume el poder Jaime Paz Zamora con el apoyo de Banzer. Luego viene el primer gobierno de Goni entre 1993 a 1997, y entre las reformas más importantes que hace Goni en esta época va a ser bajar la edad de la votación de 21 a 18 y sumar un año más a la presidencia. Ahora, hay leyes importantes que va a dar durante este primer gobierno Goni, que va a ser la capitalización, la descentralización administrativa, la participación popular y la reforma educativa. Luego va a llegar el gobierno en vía democrática de Banzer del 97 al 2001, el cual no va a poder concluir debido a que enferma gravemente de cáncer y va a asumir la presidencia su vicepresidente, que era Jorge Tuto Quiroga. Un tiempo después, Banzer fallece. En el 2002 va a asumir su segundo y último gobierno
Gonzalo Sánchez de Lozada. Aquí va a asumir dos guerras, la guerra del agua y la guerra del gas. Entonces, la más recordada va a ser la guerra del gas cuando intenta vender gas a Estados Unidos vía Chile y se levanta toda la población alteña y posterior todo Bolivia contra él. Finalmente, después de represión, violencia, muerte, Gonzalo Sánchez de Lozada renuncia y asume el poder Carlos Mesa, que era su vicepresidente, ¿no? Entonces, durante este gobierno, Carlos Mesa va, ¿no?, a prometer una nueva ley de hidrocarburos, pero también una autonomía departamental que va a empezarle a pedir Santa Cruz de la Sierra. Finalmente, después de mucha presión, Carlos Mesa renuncia a la presidencia y asume esta gobernancia Eduardo Rodríguez Belcé, quien llama a elecciones ese mismo año para presidente y por primera vez en la historia de Bolivia a prefectos. Entonces, en 2006 llega por primera vez en la historia de Bolivia un indígena campesino, Evo Morales, iniciándose así un llamado proceso de cambio con su partido político, el MAS. Entre muchas de las cosas que va a hacer durante su gobierno es que, ¿no? Va a reformar la constitución política del Estado, vamos a pasar de ser una república a convertirnos en un Estado plurinacional donde se reconocen, ¿no?, los pueblos indígenas, las naciones y originarias, el lenguaje originario de cada uno de estos, ¿no? Ahora, este presidente, Evo Morales, va a ser reelegido en 2009 y también en 2014. Luego va a tener una pretensión de volverse a presentar en unas elecciones en el 2019, el cual ya no van a ser avaladas, pero finalmente, después de un referéndum que le dijeron no, se va a hacer avalar su elección con el Tribunal Constitucional. Vamos a llegar a las elecciones del 2019 y, ¿no? Evidentemente se va a dar, ¿no?, una situación de fraude en estas elecciones que va a dar la consecuencia de 21 días de paro liderizadas por el Comité Pro Santa Cruz, que pedía, ¿no?, el respeto de una elección libre, fuera de fraude, que va, ¿no?, a hacer que todo el país apoye a Santa Cruz en este periodo de renuncia y pedido, ¿no?, de que Evo Morales reconozca este fraude. Finalmente, Evo Morales, después de mucha presión, renunciará, sale de la presidencia y va a asumir el poder Yanine Áñez como presidenta de transición. Después de un año que Yanine Áñez se prorroga en el poder, en octubre de 2020 se van a llevar a cabo, ¿no?, las elecciones, y en estas elecciones democráticas volverá al gobierno el partido político del MAS, que un año antes había sido tachado de fraudulento y que ahora en 2020 gana por la vía democrática. Pero esta vez va con un nuevo líder que será Luis Arce Catacora como presidente y David Choquehuanca como vicepresidente, que han gobernado nuestro país hasta el año pasado, 2025, cuando se dieron las nuevas elecciones y gana, ¿no?, el nuevo partido que va a ser PDC al mando de Jaime Paz Zamora como presidente y como vicepresidente Edmán Lara. Ahí entonces concluye, chicos, todo el conteo de lo que es la historia de Bolivia. Ahora, todavía nos queda tiempito, así que espérenme, voy a abrir mis diapositivas de la historia de Santa Cruz para que hagamos un resumen igual de la historia de Santa Cruz.
Bueno, chicos, entonces vamos al repaso de esta última parte que ya es, ¿no? La historia de Santa Cruz. Vamos concluyendo. Bueno, entonces la historia de Santa Cruz. Esta es una diapositiva que les digo, por favor, enfoquen su estudio así para que sea mucho más fácil. Primeros pobladores, todas las culturas que se establecieron en nuestro territorio originalmente, luego la época colonial, que fuimos llamados la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, la independencia, la guerra y Santa Cruz hoy con los movimientos cruceños. Pasemos entonces a lo primero. Bueno, entonces nosotros somos un departamento, uno de los 9, ¿no? Que forman el Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? En la antigüedad nosotros éramos todo el territorio oriental que conformaba Pando, Beni y Santa Cruz. Ahora, comencemos con los primeros habitantes. Vamos a rescatar dentro de estos primeros habitantes 4 etnias, porque ya sabemos que la parte oriental es muy rica, ¿no? En diversidad cultural, ¿no? Entonces aquí rescatamos a los guaraníes, a los guarayos, a los chiquitanos y a los ayoreos. Entonces esas son las 4 etnias mayoritarias. Quiere decir que en población superan al resto. Pero recordemos que también hay otras importantes, como los Pauserna, Bororo, Sirionó y Yuracares. Entonces, esos son los pueblos indígenas orientales que se establecieron en nuestro territorio antes de la llegada de ¿quién? De los españoles. Vamos ahora a la parte colonial. Entonces, durante la época colonial, nosotros éramos llamados la gobernación de Santa Cruz de la Sierra. Y llegaron a nuestro territorio porque había un interés por buscar o conquistar el Dorado, el Gran Paitití o la Loma Santa, como se llamase por cualquiera de los personajes principales. Entonces, ¿cómo se va a dar la fundación de Santa Cruz? Se va a dar gracias al español Ñuflo de Chávez, que pidiendo permiso en 2 oportunidades al Virreinato del Perú, va a obtener, ¿no? Ese permiso anhelado para poder fundar una gobernación totalmente distinta a la que había en la audiencia de Charcas. Y llegará entonces el 26 de febrero de 1561 fundando a Santa Cruz de la Sierra en lo que hoy es San José de Chiquitos. La va a gobernar hasta su muerte en 1568. Ahora, esta Santa Cruz que funda Ñuflo de Chávez, la fundó en San José de Chiquitos, que en su momento era ya hasta el día de hoy, ¿no? Es un territorio muy alejado, selvático, llano, ¿no? Por lo tanto, años más tarde, cuando llegue al poder el gobernador Lorenzo, va a decir que va a fundar otra ciudad mucho más cercana porque la que fundó Ñuflo Chávez era muy lejana. Por lo tanto, va a fundar San Lorenzo a orillas del Río Grande, que luego la traslada a Cotoca y finalmente a orillas del río Piraí, que en su momento se llamaba la Punta de San Bartolomé. Y ahí se va a quedar y se va a establecer. Ahora, esa Santa Cruz que había sido fundada por Ñuflo de Chávez, que había sido abandonada, la van a trasladar en 3 ocasiones. Es decir, primero San José de Chiquitos, luego la van a trasladar a Cotoca, de Cotoca la van a trasladar a orillas del río Piraí. Y cuando llegue a orillas del río Piraí, se va a fusionar con San Lorenzo, creando una sola ciudad que se va a quedar con el nombre de Santa Cruz de la Sierra. Después van a fundar otras ciudades como Valle Grande, La Guardia, Saipina, Samipata, todas las que van en el rumbo a donde a la audiencia Charca, lo que hoy es Sucre. La actividad de nosotros, los cruceños, en ese entonces, durante la época colonial, giraba en torno al azúcar, cazuela, el lienzo de algodón y el charque que era vendido a la ciudad de Potosí. Desde esas épocas nosotros éramos considerados una ciudad habilada, pobre, debido a las grandes distancias, debido a que éramos selváticos, debido a que éramos llanos, pero además a a los intensos climas que vivíamos, tanto épocas lluviosas como épocas muy soleadas, ¿sí? Ahora, cuando llegaron los españoles acá, llegaron junto con los jesuitas. Los jesuitas encontraron una infinidad de naciones culturales, entonces van a agrupar
a estas naciones culturales en dos misiones para hacer más fácil su evangelización. ¿Cuáles van a ser? Las misiones de Moxos y las misiones de Chiquitos. Entonces aquí los padres jesuitas van a cumplir, ¿no? Que les van a enseñar educación, les van a enseñar productividad a través de la ganadería, la agrícola, les van a enseñar a tejer, les van a enseñar a hablar el español, la religión católica y así sucesivamente hasta su expulsión. Ahora vamos al siguiente punto, la guerra de la independencia. La guerra de la independencia va a ser un proceso que va a iniciarse el 24 de septiembre de 1810 y va a finalizar el 14 de febrero de 1825. Ahora, durante estos 15 años de batalla, vamos a rescatar dos importantísimas, la batalla de Florida y la batalla del Pari. En la batalla de Florida, no, nuestro patriota, que era Warner, va a vencer a los realistas sacándolos del sur de la gobernación. Ahora, este Warner, que había sido el gran vencedor, luego, en 1816, se va a enfrentar con el realista Aguilera en la batalla del Pari. Pero aquí Aguilera, que era español, ¿no? Lo va a vencer y lo va a matar. Entonces, desde 1816 hasta 1825 va a gobernar Santa Cruz. Pero durante ese 1816 hasta 1825 va a ser asediado por guerrillas iniciadas por el Colorado Mercado, José Manuel Mercado, ¿no? Por Cañoto, y también la ayuda de los chiriguanos, esa cultura guerrera que nos ha acompañado en esta guerra de la independencia, pero acuérdense también dónde nos acompañó, cuando detuvo la invasión del Imperio Inca. Finalmente, en 1825, Mercado logra el triunfo de esta guerra de la independencia y somos libres de la presencia española. Meses después, vamos a enviar 2 diputados cruceños a esa asamblea que va a dar origen a la nueva República de Bolivia. Entonces, ya somos parte de esta República Boliviana, ¿no? Pero los problemas para Santa Cruz no terminaron sacando la presencia española, porque todavía continuábamos siendo pobres, aislados y marginados. Debido a esto, debieron crearse movimientos cruceños para exigirle cambios al gobierno. Entonces, vamos a ir nombrando los movimientos. Los domingos pedían federalismo. Ferrocarril o Nada, en 1924, pidiéndole la construcción de una vía férrea que vincule a Santa Cruz y Cochabamba. Ambos movimientos, tanto de los domingos como del Ferrocarril o Nada, fueron reprimidos por el gobierno. Luego viene la lucha de Andrés Ibáñez pidiendo federalismo, pero a cambio va a ser reprimido y fusilado. Luego vienen las luchas cívicas que se dieron entre los años de 1957 y 1959. ¿Qué pedíamos acá? Que se nos pague el 11% de las regalías que se nos tenía que dar por ley, ¿no? Y que el gobierno se había negado a pagar desde 1938. Cuando lidera este movimiento Melchor Pinto Parada, se da un enfrentamiento grave entre mujeres, jóvenes y el gobierno central, que finalmente el gobierno acepta pagar esta regalía y comienza el despegue de Santa Cruz. Luego viene el tema de la autonomía municipal, cuando nuestro alcalde Óscar Barberí Justiniano, que antes era designado por el gobierno, decidirá que ahora Santa Cruz sea quien escoja este alcalde, pero el presidente ese entonces, que era Hernán Siles Suazo,
lo va a acusar de querer separar a Santa Cruz y lo destituirá. Pero finalmente sabemos que no era una forma de separar Bolivia, sino una forma de elegir democráticamente, ya que al día de hoy escogemos a nuestros alcaldes por vía democrática. Luego va a llegar la lucha por la autonomía departamental, ¿no? Que va a iniciarse en 1986, pero que va a tener éxitos años más tarde en las épocas del siglo XXI. Santa Cruz el día de hoy. Santa Cruz es la primera economía, el departamento más desarrollado, el departamento que aporta con mayor porcentaje al PIB, el que tiene mayor inversión extranjera, privada, el que tiene menor eh, aporte del Estado, el departamento que tiene los menores índices de analfabetismo, de pobreza y de desempleo. Es una ciudad llena de oportunidades, de desarrollo y que supo levantarse, ¿no? Con los pocos recursos que se le dio. Ahora, Santa Cruz, después, ¿no? En las épocas del siglo XX-XXI, va a convertirse en una líder opositora del gobierno, en una líder por la reivindicación de las autonomías departamentales, ¿no? Una Santa Cruz que va a estar presente en los principales hechos históricos que van a suceder, como la guerra del agua, la guerra del gas, ¿no? La salida del presidente Goni, el pedido de autonomía aquí en Amesa, ¿no? Eh, Porque se va a dar cuenta que todo esto que está pasando en nuestro país, guerra del agua, guerra del gas y todo, es porque se necesita una descentralización, que el centralismo ya estaba desgastado, entonces le va a exigir a Carlos Mesa el tema de la autonomía, ¿no? Lo va a saber hacer a través de la reivindicación, a través de su referéndum, a través de sus grandes convocatorias como Cabildo, ¿no? Eh, que finalmente va a recolectar firmas para avalar este pedido, ¿no? Y así va a suceder, ¿no? El desarrollo de la historia de Santa Cruz se va a dar porque va a empezar a movilizarse, ¿no? Ya sabemos que finalmente Mesa renuncia, no lleva a cabo las elecciones, viene al poder Rodríguez Belcé llama a elecciones, ¿no? Llega al poder, ¿no? Por primera vez durante la historia democrática de nuestro país, la elección de los prefectos, cuando gana Rubén Costa este gobierno, y también a la par, ¿quién llega? Evo Morales, ¿no? Y ahora vamos a nuestra última diapositiva. Entonces ya sabemos quiénes están asumiendo el poder: Evo Morales y Rubén Costa. Y Rubén Costa, ¿no? Empieza a presionar para que Evo Morales lleve a cabo este referéndum, que finalmente lo lleva a cabo, donde gana Santa Cruz, donde gana Beni, donde gana Pando, donde gana Tarija, el sí, pero Evo Morales, ¿no? Va a deslegitimizar estos resultados, decidiendo que la nueva constitución política del Estado que estaba siendo refundada, entre comillas, iba a dictar la nueva autonomía, pero mentira, nunca lo hizo, ¿no? Entonces eso enojó mucho a Santa Cruz, porque Santa Cruz le pedía que reconozca el triunfo de esta autonomía, ¿no? Entonces va a llegar un largo periodo en el que Santa Cruz va a empezar a enfrentar con cabildo, paro, huelgas a Evo Morales, ¿no? A la par se le va a sumar Cochabamba, ¿no? Cochabamba, que antes había perdido la autonomía, ahora va a decir: no, realmente necesitamos la autonomía en nuestro país, ¿no? Entonces, Santa Cruz, ¿qué va a decir? Si Evo Morales no quiere reconocer nuestra autonomía, nosotros pongámosla en marcha. Entonces, para ponerla en marcha, empecemos a redactar nuestros estatutos autonómicos. Estos estatutos autonómicos se van a realizar. Luego Evo Morales
para poder sacar del poder a alguno de estos autonomistas, va a llamar a cabo a un referéndum revocatorio en el cual a lo único que prefectos que va a poder sacar va a ser, ¿no?, al de La Paz y Cochabamba. Finalmente, después de tanta lucha, Evo Morales va a hacer un llamado a sus pueblos indígenas diciendo que Santa Cruz le quería dar un golpe de Estado, ¿no? Entonces van a llegar indígenas campesinos en apoyo de Evo Morales cercando Santa Cruz y luego Pando. En Pando se va a dar, ¿no?, toda la represión, muerte. Finalmente, el prefecto de Pando, que era Leopoldo Fernández, va a ser acusado de haber orquestado esta masacre y van a ser llevados presos, ¿no? Y entonces van a sacar a Pando de la media luna. Luego de todos estos enfrentamientos, Evo Morales va a planear y orquestar un movimiento más. Va a acusar a Santa Cruz mediante el Comité por Santa Cruz, la gobernación y los empresarios cruceños de que querían matar, ¿no? De que querían hacer una revuelta terrorista, de que querían separar. Y entre comillas, eso está penado por ley en el artículo 124 porque eso se llama traición a la patria. Que supuestamente dijo que supuestamente Santa Cruz había financiado de que llegue un grupo de terroristas para que pueda separar Santa Cruz, ¿no? Y eso lo anunció a los cuatro vientos. Entonces, cuando denuncia esto, matan a los supuestos terroristas y se llevan presos a los principales autoridades de Santa Cruz, ¿no? Ahí fue cuando pudo huir Branco Marinho Villa a Brasil, cuando Rubén Costa hizo una tranza y no fue llevado preso, pero otros sí, es Bonco Mancovi, Gary Prado, y así empezaron. De esa manera acallaron a Santa Cruz, ¿no? Luego viene el gobierno del 2009, luego viene el gobierno del 2014, ¿no? Y ya sabemos que Evo Morales va a querer una reelección en 2019, pero en esta reelección eh, del 2019 mmm, va a ser sucedida por acontecimientos como el pedido de que respete ese referéndum donde se le había dicho que él no podía reelegirse, pero además asumir un periodo donde se da la quemazón de la Chiquitanía, donde mueren muchos animales, se da la devastación, ¿no? Cuando él no pide la ayuda internacional a tiempo y finalmente todo se quemó, ¿no? Entonces eso causó indignación. Llegamos entonces a la época ya de la elección y entonces los bolivianos van a tener memoria de todo eso que había pasado, ¿no? Entonces se va a dar la evidencia de un fraude descomunal, que es lo que hace ratito charlábamos, ¿no? Se va a dar la evidencia de un fraude descomunal que entonces va a hacer levantar a Santa Cruz, ¿no? Que ahora va a estar al mando de Luis Fernando Camacho, que va a dictar 21 días de paro para que se reconozcan que estas elecciones habían sido fraudulentas, pero además pidiéndole la renuncia a Evo porque Evo había cometido ese fraude. Entonces empieza la batalla entre el ejército y Santa Cruz, que luego va a llegar Tarija, Sucre, Cochabamba, La Paz, y entonces, bajo esa presión, Evo Morales renuncia, ¿no? Renuncia y asume el poder Yanine Áñez se autoprorroga y finalmente en el 2020 llama a estas nuevas elecciones que dan como ganador a Luis Arce Catacora, ¿no? Y así entonces es como va finalizando, ¿no?, este periodo del conteo de lo que es la historia de Santa Cruz. Falta algo actual, es que ingresa al periodo Luis Arce Catacora, ¿no? Luis Arce Catacora ingresa, pero así como Luis Arce Catacora ingresa como gobernador, diré como gobernante de nuestro país, 2 meses después ingresa como gobernador Luis Fernando Camacho, ¿ya? Luis Fernando Camacho va a ser el principal opositor de Luis Arce Catacora. No va a pasar ni siquiera un año de lo que Luis Fernando Camacho está gobernando y Luis Arce Catacora, a través de su ministro del Castillo, lo van a llevar preso desde el 2022 hasta el año pasado. ¿Por qué?
porque supuestamente Luis Arce Catacora decía que nunca hubo fraude en el 2019. Más bien lo que hubo fue un intento de golpe cívico por parte de este Camacho que la mete a Yanine Áñez como presidenta. Por eso es que se lo llevan preso a Luis Fernando Camacho y también a Yanine Áñez. Que finalmente, después que la justicia se recobra en nuestro país, se derrumba ese caso de supuesto de golpe de Estado y Luis Fernando Camacho recién el año pasado recobra su libertad. Y unos meses después también lo recobra su libertad. ¿Quién? Yanine Áñez. Otro líder que también fue llevado preso por culpa de ese disque golpe de Estado fue eh, Marco Pumac, ¿no? Él, ¿no? Pumari, ¿no? Que también lo acusaron a ese líder potosino de haber orquestado supuestamente este golpe. Ahora, en la actualidad, ese caso del golpe de Estado ya fue desvirtuado, ya no existe, pero lo metieron preso durante 3 años a Luis Fernando Camacho, ¿no? Que ya sabemos que Luis Fernando Camacho no pudo gobernar y quien asumió en ese momento la gobernación fue su vicegobernador, que era Aguilera, ¿no? Que en la actualidad han tenido muchos problemas porque Aguilera representa la tendencia de lo que antes era Rubén Costa. En cambio, Camacho es de otra tendencia, ¿no? Entonces, ese es el conteo actual hasta ahorita de lo que está pasando, ¿no? Y ahora, en marzo, ya en menos de un mes, vamos a ir nuevamente a elecciones para elegir al gobernador, al nuevo gobernador, pero también al nuevo alcalde de nuestro departamento de Santa Cruz. Entonces, chicos, yo les digo, que este conteo que hemos hecho, que yo sé que hoy día ha sido súper resumido, ¿no? Pero ya lo hemos llevado en las clases anteriores, ¿no? Cuando les he contado bien a detalle, que sea no solamente una manera de estudiar para ustedes la historia de Santa Cruz, pero también que sea para ustedes un momento de reflexión para que en el momento de llegar a esa instancia de votar, porque yo sé que ustedes ya están en la edad de votar, sea un momento de reflexión para saber escoger a los mejores gobernantes para nuestro departamento, ¿sí? Entonces, eso chicos, ¿no? Eso, muy bien. Bueno, mis niños, hasta aquí entonces ha sido el resumen. He tenido que ser muy rápido para que me dé el tiempo de hacerlo todo, ¿ya? Eh, pero ese ha sido el conteo de todo lo que es la historia de Bolivia y la historia de Santa Cruz. Como les digo, mi mayor recomendación para que puedan estudiar estas dos historias es esa diapositiva que yo hice con 4 cajitas, no sé si vieron, ¿eh? Así, pueblos indígenas, la época colonial, la guerra de la independencia y la vida republicana hasta el día de hoy. De esas cuatro maneras, recuerden para que puedan captar mejor los datos de la historia y no les sea muy difícil. ¿Sí, chicos? Entonces, esa es mi mayor recomendación. Y si algo les puedo decir, acuérdense mucho, 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 mucho el tema de la Fundación de Santa Cruz, el tema de las traslaciones, porque esa es como que lo que más siempre nos viene a la cabeza cuando es la historia de Santa Cruz, ¿ya? Sí, yo también, aunque nunca nos vimos, espero que algún día nos volvamos a ver. A ver si tenemos la oportunidad, como le dijo Elisen, yo también paso clases en la carrera de psicología en humanidad. Entonces, si algún día me ven, nos saludamos. Quiero verlo a todos en el otro semestre, ya saben, ¿no? Bueno, a ver, ¿tienen dudas? ¿Tienen preguntas? ¿Algunas recomendaciones más? Hay que, man- hay que manejar en base a esos 4 elementos para que sea más fácil para ustedes, por favor, ¿ya? Puede ser que sea la vida, ojalá que sí.
Hasta el anterior semestre yo daba antropología en el segundo semestre. Por ahí ahí sí. Bueno, eso del registro es mañana, ¿no, Rebeca? Buenas tardes. Sí, es mañana el registro biométrico. Sí, entonces eso sí o sí tienen que hacer, chicos, ya saben, ¿no? Que si no, no habrá oportunidad. Sí. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Bueno, chicas, a ver qué más dudas tiene. Todavía hay más tiempito. La historia de Santa Cruz, solamente esos dos temas, ya saben. Historia de Bolivia, historia de Santa Cruz. Uy, Bueno, chicos, ha pasado carnaval, todos estamos con caras tristes. Bueno, ¿qué más, chicos? A ver, no estén asustados, estén tranquilos. Además, ustedes ya tienen la experiencia del primer parcial, entonces ya tienen que ir ya súper conscientes de que todos los errores que pudieron haber cometido en el primero, en este ya no tienen que haber ya, ¿no? Ya tienen ya de experiencia el primer examen, entonces este segundo ya tiene que ser para ustedes. Y mira, inclusive historia, esto ya un poco, vamos a decirlo así, un poco más fácil porque tiene menos contenido que el primer parcial. Solamente dos temitas son, ¿no? Claro, ustedes tienen que preguntar, ¿dónde está la lista de Natalie Morales? El último examen, sí, ya nos están avisando en el grupo, seguramente ya mañana el biométrico y el examen es el viernes, ¿no, Rebeca? No hay cambios, nada, todo hasta ahí está ok, ¿no? sí, exactamente. Todo se mantiene como el cronograma. Ya, mañana es el registro biométrico. Ya,